Todo va a cambiar, todo va a cambiar. 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 Vendrá aquí. Preguntará por ti. Buenos días, Inés. Como experta en nutrición, me gustaría aprovechar para hacerte un par de preguntas sobre cómo mejorar nuestra alimentación como estudiantes. Ya sabemos lo que es comer bien, pero ¿qué es realmente comer de una forma saludable? Hola Omar, en primer lugar me parece muy interesante, muy gratificante que los estudiantes como tú tengáis este tipo de inquietudes y contéis o acudáis a profesionales para resolver estas dudas. Por lo tanto, gracias por contar conmigo. Respecto a tu pregunta, la alimentación saludable, realmente como su propio nombre indica, es basarse en alimentos o elegir alimentos que nos aporten salud. Para que esto ocurra, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que esos alimentos nos proporcionen los nutrientes necesarios y en cantidad necesaria para que nuestro organismo funcione correctamente, y que la elección de esos alimentos sea pues, de calidad, alimentos frescos y alimentos naturales. Por un lado, para que nuestro organismo funcione correctamente necesitamos ciertos nutrientes, como son, y la mayoría de personas lo saben, hidratos de carbono, proteínas, grasa. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de nutrientes? Pues los hidratos de carbono los podemos encontrar en todos los cereales, en el arroz, avena, quinoa, incluso en algunos tubérculos como puede ser la patata o el boniato. Las proteínas las solemos encontrar bien o de origen animal o de origen vegetal. De origen animal pues las encontramos en carnes, pescados, huevos, lácteos, y de origen vegetal, pues en la mayoría de, sobre todo en las legumbres. Las grasas las podemos encontrar, como por ejemplo en el aceite de oliva, en los frutos secos o incluso en los pescados azules. Luego tenemos otros nutrientes que están presentes en menor cantidad, pero no por ello son menos importantes, al revés, que son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales las encontramos en todos los alimentos, sobre todo en los alimentos vegetales. La fruta, la verdura, por eso la base de nuestra alimentación debe ser esa. Por otro lado, como te decía, la elección de los alimentos debe ser de calidad. Aquí la industria pues quizás nos lo pone un poco difícil, ¿no? Porque cada vez existen más alimentos nosotros llegamos al supermercado y nos encontramos con productos con etiquetas muy llamativas que precisamente están para eso, para captar nuestra atención. Son productos, los llamados ultraprocesados, con una cantidad de ingredientes insanos en su etiqueta, como puede ser el azúcar, aceites o harinas refinadas y una cantidad inmensa de aditivos, ¿no? Esos son los que tenemos que evitar. Por otro lado, como te decía, la elección de los alimentos debe de ser alimentos de calidad, alimentos frescos, naturales, como por ejemplo podemos encontrar en este sitio, alimentos de mercado, que cuanta menos etiqueta tengan mejor, alimentos, pues materia prima, que no estén ni procesados o mínimamente procesados. Cuanto menos etiquetas tengan mejor, y si tienen etiqueta os aconsejo que sobre todo os fijéis en la lista de ingredientes, más que la composición nutricional. La lista de ingredientes nos va a decir qué es el producto en sí. Por supuesto, en esa lista de ingredientes no deben aparecer pues, azúcar, aceites o harinas refinadas y esa cantidad de aditivos que te he estado comentando antes. Habitualmente los estudiantes solemos irnos de casa bastante jóvenes y sin nociones de cocina. Es por esto que solemos hacer un uso elevado de comida ultraprocesada. ¿Qué tipo de dieta podría recomendarnos a nosotros? Más que una dieta específica, os recomiendo que tengáis una buena organización, que os planifiquéis un buen menú semanal, junto con una buena lista de la compra en base a ese menú, por supuesto productos naturales, productos frescos, sobre todo para evitar la improvisación, que al final nos lleva a elecciones malas, a elecciones de comida rápida, ultraprocesada, como bien has dicho. De esta manera podemos hacer de nuestra cesta de la compra algo pues, más saludable, ¿no? No quiere decir que nuestra cesta de la compra tenga que ser 100% saludable o nuestra alimentación tenga que ser 100% saludable. Lo ideal es que sea un 80 o 90% saludable y ese 10-20% pues ya pues para cada uno a su elección, ¿no? Ese menú del que te hablaba, lo ideal es que lo adaptéis a vuestro ritmo de vida, a vuestros horarios. No tenemos por qué hacer las típicas 5 comidas, podemos hacer perfectamente 3-4 comidas. El caso es que se adapte a vosotros y que tenga la cantidad de nutrientes necesarios para vuestro día a día. Como ejemplo,
para una comida saludable o un plato saludable, podríamos utilizar la estrategia del plato saludable, que no es más que fraccionar el plato en 3 partes. El 50% de ese plato serían pues, verdura y hortalizas, como por ejemplo puede ser una ensalada o verdura salteada. El 25% de ese plato, la parte proteica, como puede ser pescado o incluso legumbres. Y el otro 25%, pues la parte en la que están los hidratos de carbono, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pues un poco de arroz integral o una patata cocida o incluso un trozo de pan de buena calidad. ¿Dónde dejamos las grasas? Pues, por ejemplo, podemos utilizar ese aceite de oliva para aliñar esa ensalada. Eso es un ejemplo de plato saludable que luego podéis utilizar día a día en vuestro menú. Otra pregunta que quería hacerte, Inés. Durante el curso y sobre todo en época de exámenes, es normal que no lleguemos a alimentarnos correctamente haciendo un uso elevado de alimentos con alto contenido en azúcares. ¿Qué alimentos crees que podrías recomendarnos para mejorar nuestro rendimiento? Realmente nuestra alimentación debe ser saludable en cualquier época del año. Sí que es verdad que en épocas de exámenes, quizás cuando mayor rendimiento, sobre todo mental, necesitéis, sería aconsejable que añadáis a vuestra cesta de la compra alimentos como el salmón, huevos, el plátano, chocolate negro, por lo menos con un alto porcentaje en cacao, arándanos, el famoso brócoli y cualquier verdura de hoja verde. Todos estos alimentos os van a proporcionar sustancias que son pues, como los antioxidantes o ácidos grasos omega 3 o minerales y aminoácidos esenciales que lo que hacen es favorecer el nivel de concentración y de memoria. Y por último, para terminar, Inés, muchos jóvenes pensamos que comer bien es alimentarse únicamente de verdura y hortalizas, llegándolo a poder ver como una obligación. ¿Cómo crees que podríamos cambiar esta concepción que tenemos los jóvenes sobre lo que es realmente alimentarse de forma saludable? No podemos tomar la alimentación o interpretar la alimentación saludable como una obligación. Cuando vemos algo como una obligación, nuestro cuerpo lo va a tomar como un castigo, como un rechazo, ¿no? Entonces nuestro cerebro se pone en modo defensa, crea un sistema de recompensa y lo que hacemos es todo lo contrario, lo que conseguimos es todo lo contrario, que nos apetezcan precisamente alimentos que hay que evitar, alimentos ricos en grasa y ricos en azúcares. Por lo tanto, tenemos que ver o interpretar la alimentación saludable como un hábito de vida, por ejemplo, como la higiene corporal. Lavarnos los dientes después de comer es algo que hacemos ya habitualmente por salud y para cuidarnos. Pues igual con la alimentación saludable, tenemos que cuidarnos por dentro y por fuera. Realmente llevar una alimentación saludable no quiere decir que solamente podamos comer fruta y verdura, nuestra alimentación tiene que ser variada. ¿Ejemplos para poder mejorar un poquito nuestra alimentación? Pues se me ocurren, por ejemplo, sustituir las bebidas azucaradas, los refrescos, en las comidas y beber un poco más de agua. O introducir una pieza de fruta en algunas comidas y evitar esos postres azucarados, o incluso a la hora de comprar los típicos snacks fritos y salados, pues sustituirlo por frutos secos naturales o incluso palomitas de maíz que podemos hacer en casa. Son pequeños cambios que podemos hacer en un periodo corto de tiempo, pero luego podemos prolongarlo. Con ello, pues cada vez nuestra alimentación podrá ser un poquito más saludable. Pues muchísimas gracias, Inés. Pues tomo nota y llevaré a cabo todos tus consejos en mi día a día. Gracias a ti. Todo va a cambiar, todo va a cambiar. 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 Vendrá aquí.